¿Qué tal amigos de Prodigio Go? Mi nombre es Francisco Josué Navarro Godínez, seminarista de primero de filosofía. Pertenezco a la parroquia de San Antonio de Padua y es un gusto estar con ustedes compartiendo este último tema de nuestros ejercicios espirituales. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tu gracia, Señor, inspire nuestras obras, las sostenga y las acompañe, para que todo nuestro trabajo brote de ti como de su fuente y tienda a ti como a su fin. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Espacios eclesiales, oasis de misericordia. Y bueno, a lo largo de esos días hemos estado ya meditando acerca de la misericordia. Un valor muy importante para todo cristiano. Y bien, comenzando pues con ese tema, hay que primero explicar lo que son los espacios. Bueno, los lugares donde continuamente habitamos. Esto es la casa, nuestras habitaciones, el mercado, el tianguis, la escuela, la oficina, el lugar de trabajo. Son los espacios en los que nos desarrollamos. Hay otros lugares, por ejemplo, los hospitales, los departamentos de gobierno, gubernamentales, donde por alguna necesidad acudimos a ellos. Bien, pero en esos espacios ¿se vive la misericordia? Pensemos, por ejemplo, en otros lugares como la Cruz Roja. Pensemos, por ejemplo, aquí en nuestra parroquia del Señor de la Misericordia tenemos el lugar para que vayan a comer las personas que lo necesiten. Son espacios en los que, desde mi punto de vista, se vive realmente esa misericordia que tanto se necesita. Hay lugares dentro de la misma iglesia, por ejemplo, las notarías. Se vive de verdad la misericordia allí, y es que son lugares donde esperamos siempre encontrar el rostro misericordioso de Dios. En el trato, por ejemplo. Bueno, muchas veces fallamos. Muchas veces no es así. En las notarías parroquiales, en las instituciones gubernamentales, en el seguro social, muchas veces no encontramos ese rostro misericordioso de Dios. Les invito que en casa, en una oportunidad que tengan, pongan pausa al video, vayan a Filipenses 2, 1 al 11. Léanlo. Y bueno, allí en ese texto, en ese pasaje bíblico, a mí me llama la atención mucho el hecho de que el apóstol nos invita a tener los mismos sentimientos de Cristo. Que qué difícil es, pero repito, no imposible. Es la invitación que este texto bíblico nos hace, tener los mismos sentimientos de Cristo. Y ahora vamos reflexionando acerca de lo que es un oasis. Un lugar, por ejemplo, en el desierto, donde no hay agua, el desierto, donde hace mucho calor. Bueno, el oasis es ese lugar donde abunda el agua, donde hay vegetación, donde hay vida en medio de un desierto. Y a eso nos invita Cristo, porque Él mismo es el oasis, con mayúscula, el oasis. Él dice: el que tenga sed, que venga a mí, y beba el que cree en mí. Lo dice en Juan 7, 37, 38. En Cristo podemos encontrar el agua de la vida. Y es que Él mismo comenta a la samaritana: el que toma de esta agua ya no tendrá sed jamás. Y bien, entonces esa es la invitación, a acercarnos a Cristo, imitarle en sus sentimientos, en Él que es el agua viva. Si nos alimentamos de Él, si bebemos de Él, podemos, por tanto, ser también nosotros para nuestros hermanos agua. Imitarle en sus sentimientos, como ya decía que el apóstol nos compartía en la carta a Filipenses. Bien, pero sucede algo. Cuando Cristo está en la cruz, Él dice: tengo sed. Y Él espera que le den de beber. ¿Cómo es posible que Dios, siendo el agua viva, pida de beber? Bueno, esto no es más que una invitación que en el momento más sublime, el momento de la cruz, Cristo nos hace a nosotros. Tengo sed, dame de beber. Es una invitación a ser como Él,
ser agua y ser oasis para nuestros hermanos. Donde sea que estemos, donde sea que nos desenvolvamos, bueno, pues allí tenemos que ser agua para los demás, que es difícil porque de repente en la escuela pues existen las broncas, los pleitos en el trabajo, a veces es complicado. Uno trata de ser oasis, trata de ser agua, pero los demás no ponen de su parte, pues es muy difícil para nosotros, eso es claro. Pero bueno, no decaigamos en la lucha. Hay que tratar de serlo, de tratar bien a los demás. Y es que vemos que actualmente son muchos, son demasiados los signos de la sed de Dios en medio de un mundo con tanta dificultad, con tantos problemas. Es allí que estamos invitados nosotros a ir y desde nuestro lugar hacer lo que sea posible realizar. Y con signos tan sencillos como por ejemplo la alegría. Si yo voy por ejemplo al seguro y pues de repente el que está atendiendo pues me trata mal, bueno, un modo de ser agua sería ser paciente con él. Y la alegría que debe tener todo cristiano, regalar una sonrisa, aunque por dentro estemos muy enojados. Bueno, no, paciencia, relájate y adelante. Si alguno de mis compañeros en la escuela, que bueno, ahorita no hay mucho problema porque es en línea, entonces estamos solitos en casa, pero bueno, ya que regresemos a las escuelas, presencial, todo, que ya dijo un comentario que no nos pareció, que ya nos hicieron bullying, es una broma muy pesada, bueno, tranquilo, hay que ser agua, hay que tratar bien a los demás, ser amables, ser respetuosos, donde sea que nos desarrollemos. Estamos pues, por tanto, llamados a ser personas cántaros, personas que llevemos esa agua, el agua de Cristo. Como les decía, es difícil, pero no imposible. Hay que esforzarnos por dar una buena cara, por amar a nuestros enemigos o amar a aquellos que no nos hacen tanto bien. Bueno, hay que esforzarnos por hacerlo. Y esto hay que pedirlo a Dios. Hay que pedirlo a Dios porque solos no podemos hacer nada. Hay que ver a la persona de Cristo e imitarle. Ver cómo Él trataba a los que le hacían mal. Incluso estando en la cruz, Él suplica al Padre: Padre, perdónalos. Cristo perdona a quien le hace mal. Imitémosle en sus sentimientos. Perdonemos a aquellos que nos hacen el mal. Que tengamos una vida alegre. Que podamos tratar a los demás con caridad, con respeto, con amabilidad. ¿De qué manera podremos ser oasis para nuestras familias y para nuestra sociedad? Bueno, imitando los sentimientos de nuestro Maestro, siendo, como ya lo dije anteriormente, amables, respetuosos, atentos, alegres, pero sobre todo amando a nuestro prójimo. Porque amor y misericordia tienen mucho en común. Y bien, ¿cómo lograremos ser oasis? Bueno, con cosas concretas. Porque decía el Papa Francisco en el año de la misericordia, en la bula Vultus Misericordiae, que el amor no es una palabra abstracta, es vida concreta. Entonces, les invito, hermanos, cosas concretas por hacer en estos pocos días que nos quedan de la Cuaresma. Estamos ya por terminar ese tiempo de gracia que la Iglesia nos concede, el tiempo cuaresmal. Cosas concretas en la vida diaria para poder practicar la misericordia. Porque hay que pensar que todo lo que hacemos por los demás, lo hacemos al mismo Cristo. Aquel que hace por uno de esos pequeños algo, por mí lo hace, dice el Señor. Entonces, bueno,
busquemos cosas concretas por realizar día con día para poder ser así misericordiosos. Que nuestra Madre Santísima, la Virgen María, nos ayude en esta labor. Ella que es Madre de Misericordia. Y bien, aquella mujer le dijo a Jesús: dichosa la mujer que te dio a luz y cuyos pechos te amamantaron. Dichosa María, que le dio de beber a su hijo. Pero bueno, Jesús contestó a aquella mujer: más dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Bueno, esa es la invitación que hoy les hago, queridos hermanos, a ser misericordiosos, a escuchar la palabra de Dios, a ponerla en práctica, a imitar al Maestro. Y así podremos ser mejores cristianos. Bien, pues a seguir adelante, pensemos en esta propuesta concreta y hagamos un verdadero cambio en nuestras vidas, para que así podamos próximamente ya celebrar la Pascua en medio de las dificultades por este tiempo tan difícil que nos está tocando vivir. Pero bueno, en casa con nuestra familia, hay que ser oasis, hay que ser agua viva, hay que practicar las obras de misericordia que estando en casa también se pueden practicar. Hay que ver a Cristo en el otro.